les bendiga. Mi nombre es Dani Córdoba, evangélico Dani Córdoba. Este mensaje y esta enseñanza es acerca del sacerdocio según el orden de Melquisedec. Esta enseñanza va a derribar por tierra los argumentos de Luis Toro, que afirma y se adjudica ser sacerdote del Dios Altísimo según el orden de Melquisedec, cosa que es una aberración, una herejía y una blasfemia a Dios mismo. Adjudicarse que es sacerdote del Dios Altísimo según el orden de Melquisedec. Ahora, yo les recomiendo que tomen, ¿verdad?, aquellos que están aprendiendo a refutar y a derribar todo argumento que se opone al conocimiento de Dios, ¿sí? Y al decir que derribamos todo argumento, este es con el fin de echar por tierra toda enseñanza diabólica. Y ya lo hemos dicho porque es diabólica, ¿sí? Solamente alguien que quiere tomar el lugar de Dios y el lugar de Cristo es una actitud satánica y diabólica, ¿sí? Y les repito a ustedes, amigos cristianos, evangélicos, que deben de aprender a hacer apología. Yo no soy apologeta, pero me las arreglo para poder contender y defender la sana doctrina, la verdadera doctrina que es de acuerdo al evangelio. Así que, amigo cristiano, prepárese, tome un cuaderno o un bolígrafo, ¿verdad? O donde usted pueda anotar. Esto es importante porque de aquí nosotros tenemos que aprender a defender la sana doctrina, el verdadero evangelio, que es acerca de Jesucristo. Y recuerde lo que dice 2 de Corintios 10, ¿sí? Me gusta repetir esto porque mientras más lo repito, más lo aprendemos. Así que está en 2 de Corintios 10, 4 y 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ahora fíjese bien lo que dice el 5. Derribando todo argumento, ¿sí? Y más explícito, ¿verdad? Literalmente, como dice entonces el versículo, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahora, también es un reto para cualquier católico, teólogo, apologeta o cura, porque ya no les vamos a decir sacerdotes. El sacerdocio católico no es válido y no tiene sustento en la palabra de Dios. Recuerde lo que dice Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Sí? ¿Para qué? A fin de edificar a la iglesia de Cristo. Para eso Cristo constituyó estos ministerios. Y aquí no aparece el ministerio sacerdotal. ¿Sí? No aparece. Ahora, hay que verlo de esta manera porque
es un reto para ustedes, católicos apologetas, teólogos y curas, que no van a poder refutar ni uno de estos puntos, ni uno. Así que tome el primer punto, ¿sí? Pero antes déjenme decir esto, ¿sí? Que el sacerdocio, según el orden de Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, es Jesús, Jesucristo mismo. Así que Luis Toro, vuelvo a repetir, ya lo dije una vez más, ¿verdad? Es un usurpador, un impostor y un profano. Y además es un falso Cristo. ¿Sí? Ahora vamos a ver que el verdadero sumo sacerdote es Jesús. Ahora cheque, ningún curita católico cumple con estos requisitos. Primero, el sacerdote del Dios Altísimo, según el orden de Melquisedec, traspasó los cielos, según dice Hebreos 14. ¿Sí? Este requisito y esta característica no la tiene ningún cura católico. ¿Sí? Ningún cura católico, ni mucho menos Luis Toro, traspasó los cielos. Esta es una característica de el sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahora vamos a probarlo con la escritura. Según dice Hebreos 4, versículo 14. Fíjese bien, en adelante. Vamos a leerlo todo bien. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Sí? Este requisito no lo tiene ningún cura. No pueden ser ninguno de ellos sacerdotes del Dios Altísimo, mucho menos, según el orden de Melquisedec. Ahora, ¿cuál es el segundo punto? El segundo punto es que Jesús no se hizo sacerdote a sí mismo. Estos, según son ordenados. ¿Ordenados por quién? Por hombres, pero no por Dios. ¿Sí? Ahora, vamos a ver lo que dice Hebreos 5, 4 y 5. ¿Sí? Esta característica tampoco la llenan los curas católicos. Fíjense bien lo que dice aquí. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Sí? Entonces, Jesucristo no se hizo solito sacerdote. Fue Dios Padre quien mismo lo constituyó sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Sí? Otra característica que vamos a ver aquí mismo, ¿verdad? Que tampoco cumple ni un cura católico, es que fue engendrado por Dios. ¿Sí? Estos curas son engendros, fíjense bien en lo que voy a decir, son engendros, pero de la serpiente antigua. No son engendros de Dios, son engendros de la serpiente antigua. Ahora vamos a ver lo que dice Hebreos 5:5, porque ya lo leímos y lo vamos a volver a leer. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Ningún cura católico cumple con este requisito y con esta característica.
¿sí? Yo quiero que cada persona que me esté escuchando, sobre todo los católicos, ¿verdad? Apologetas, teólogos o curas, ¿sí? Que me refuten estos puntos. No los van a poder refutar, ¿sí? Entonces, no me van a poder decir que ustedes están cumpliendo con esos requisitos y con esas características que solo el sacerdocio, según el orden de Melquisedec, tienen. Ok. Dice que fue declarado por Dios sumo sacerdote. Una cosa es que también Dios lo haya elegido, pero otra también es que fue declarado sumo sacerdote, según dice Hebreos 5:10. Y dice aquí, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y vuelvo a repetir, ¿quién declaró a estos curas sacerdotes? El magisterio de la Iglesia Católica, según ellos, porque les impusieron las manos. No hay ningún sustento bíblico para decir que el ministerio de ellos es válido porque solamente un grupo de hombres perversos y pecadores les impusieron las manos. A Jesús no le impusieron las manos, tampoco lo ungieron. Dios mismo lo declaró. Dios mismo lo declaró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Esta característica y este requisito tampoco lo cumple ningún cura católico. Ninguno. Ahora, vamos a ver otro punto más. ¿Sí? Algo bien importantísimo en este punto. Dice que Melquisedec fue rey de Salem y a la vez sacerdote del Dios Altísimo, según dice Hebreos 7:1. Fíjese bien lo que dice. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo. ¿Sí? Este requisito y a la vez característica del sacerdocio según el orden de Melquisedec no lo cumple ningún cura católico. No lo cumplen. Si dijeran que pueden cumplir con cada uno de esos puntos y de esas características, que vendrían siendo los requisitos, se están poniendo en el lugar de Cristo. ¿Sí? Entonces serían ellos usurpadores, impostores y profanos y falsos cristos. ¿Ok? Otro punto. Vamos a ver otro punto bien importante en esto. Esto se pone muy interesante. El sacerdocio de Melquisedec es por juramento, según dice Hebreos 7:23. ¿Sí? El 7:23 dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. ¿Sí? Bueno, vamos a leer desde el 21, que es importante. Porque los otros ciertamente sin juramento, aquí dice, ¿verdad? 7:21, porque los otros claramente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Este juramento no es del tiempo en que Jesús existió como hombre aquí en la tierra, sino que ese juramento está desde tiempos atrás, muy atrás. Fue Dios que lo juró y tuvo que cumplir la promesa. No fue la promesa para el pueblo de Israel y juramento para Jesucristo. ¿Sí? Entonces, ningún sacerdote, ni aun los levitas, hablando del sacerdocio, del verdadero sacerdocio, ningún sacerdote fue constituido sacerdote por juramento.
Ninguno de ellos, absolutamente ninguno. ¿Qué les hace pensar que a estos curas merecen profesar ser sacerdotes del Dios Altísimo según el orden de Melquisedec si no hay promesa bíblicamente para ellos? Este sacerdocio no les corresponde absolutamente en nada. Ahora fíjese bien, dice Melquisedec es eterno y es inmortal. Primero esto lo vamos a ver aquí en Hebreos 7, 3 y Hebreos 7, 24. Primero, el 7, 3 dice aquí, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Es por eso que ese sacerdocio nunca va a acabar. ¿Por qué? Porque Jesús es es Dios mismo que vive para siempre. Él es eterno. Dice ahí que no tiene padre ni madre. Fíjese bien, esta parte también refuta, tira por tierra de que María es madre de Dios. Porque aquí dice sin padre y sin madre, hablando en la carne. ¿Sí? Porque sí tuvo un padre en lo espiritual. ¿Sí? Y aún así hablando en la carne, su padre es Dios. Ahora dice sin padre. Entonces Jesús no tuvo padre. Como Dios no tuvo padre. Y dice aquí, sin madre. ¿Ven cómo se echan estas cosas por tierra? Entonces, no, Jesús como Dios no tuvo madre. No tuvo madre. Dice, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Ahora vamos a ver lo que dice el versículo 24. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, o sea que no se cambia. Hasta aquí. Entonces vemos que Él es un sacerdote que permanece para siempre. Este requisito y esta característica tampoco la cumple ningún cura católico. No la cumple. Y este reto mismo va para Fernando Mata, que defiende mucho el sacerdocio de Luis Toro. ¿Sí? Y tengo otros puntos. Si este Fernando Mata me acepta el debate, porque ya lo reté muchas veces y me ignora, vamos a ver si él puede con estos puntos. Y seguramente si llega a ver este video no va a querer debatir conmigo y va a querer cambiar de tema. Pero yo ya le hice el reto y si quiere lo vamos a hacer en su canal. Yo aquí me encargo de transmitirlo por el mío, no hay problema. Así que escucha bien, Fernando Mata. Te hago el reto a un debate para discutir y debatir sobre el tema del sacerdocio de Luis Toro en contra del verdadero sacerdocio según el orden de Melquisedec. Entonces, tú no vas a poder probar esto. Estás demasiado corto. ¿Sí? Bueno, ¿qué más? Dice que Melquisedec es santo. Ahora vamos a leer lo que dice el 26 y el 27. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Quién? Jesús. Fíjese bien, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¡Wow! Hecho más sublime. ¿Qué dice? ¿Qué significa sublime? Sublime significa alto. Altísimo. Eso significa sublime. Pero cuando dice sublime es alto o altísimo más que cualquier cosa. Eso significa la palabra sublime. Que está sobre cualquier cosa.
Ok. Entonces, este punto, esta característica y este requisito tampoco la cumple ningún cura católico, mucho menos Luis Toro, menos él. Ok. ¿Cuál es el otro punto? Bueno, aquí vamos a entrar. Vamos a entrar en un dilema y en una controversia que va a sonar a ataque, pero no es ataque. ¿Por qué? Porque esto está dentro de lo que es el mismo argumento bíblico. Aquí dice que el sacerdocio de Melquisedec vino a sustituir el sacerdocio levítico porque era ineficaz y porque eran mortales, según dice Hebreos 7:23. Y vamos a probarlo una vez más. Dice aquí el 23, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. ¿Sí? Este requisito que tenían los sacerdotes levíticos, y esta característica, más bien esa era una característica de que eran muchos y eran mortales. Ellos no podían continuar para siempre con el sacerdocio. Por eso es que sus hijos tenían que sustituirlos. ¿Sí? Y en este caso, el cura católico es igual de mortal que los sacerdotes levitas. Y la diferencia de un sacerdote levita a un cura católico es que para continuar el sacerdocio, sus hijos continuaban el sacerdocio. ¿Sí? En el caso de los curas católicos, son ordenados. ¿Por qué? Porque no tienen hijos. Entonces es la diferencia muy grande entre un sacerdote levita y un cura católico que dice, se cree y se adjudica ser sacerdote. ¿Sí? Otro punto que también es igual de controversial y duro. Dice que se cambió el sacerdocio porque eran pecadores. Vamos a ver lo que dice Hebreos 7:27. Dice aquí, que no tiene necesidad de cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primeramente sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. ¿Sí? Fíjense lo que dice el 28. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley al Hijo hecho perfecto para siempre. ¿Se da cuenta por qué tuvieron que cambiar el sacerdocio? ¿Por qué Dios tuvo que cambiar el sacerdocio? Porque los sacerdotes levitas pecaban. Pecaban. ¿Qué les hace a ustedes pensar? A la curia romana, a los apologetas y a los teólogos católicos, ¿qué les hace pensar que Dios iba a quitar a un grupo de sacerdotes pecadores e iba a sustituirlos por otros hombres igual o peor de pecadores? Mortales y pecadores. Por eso tuvo que ser cambiado el sacerdocio, porque se morían y porque eran pecadores. ¿Qué les hace pensar a ustedes que iba a poner a otros mortales y a otros iguales de pecadores o peores? Y vuelvo a repetir lo que dije en otro video anterior, ¿verdad? En una participación que tuve. Ustedes no van a encontrar en la Biblia, ¿verdad?, casos masivos de los sacerdotes levitas que fueran pedófilos, pederastas, violadores de niños, adúlteros, fornicarios y homosexuales. Ustedes no van a encontrar en la Biblia ningún caso de esa índole. No lo van a encontrar. ¿Qué les hace pensar
que esta gente a la cual ustedes ordenan, ¿verdad? Porque dicen que es un ordenamiento, que los ordenan ser sacerdotes. Y son muchos, pero muchos los casos. Documentados acá los tenemos, todos. Bueno, no todos, nos faltan más. Imagínense, con todos los que tenemos son muchos. Y los que faltan, y los que faltan. Entonces, ¿qué les hace a ustedes pensar que Dios iba a poner a otros pecadores? Por eso puso a Jesucristo, ¿sí? ¿Y lo puso por qué? Claro está aquí. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, más arriba que los cielos. Entonces, imagínense, ¿van a poner sacerdotes iguales de pecadores? No. Y dice aquí después, hecho sublime. Estos no son sublimes, estos son, pero bajísimos. Son bajísimos. ¿Sí? No están sublimes, no están arriba de los cielos. Al contrario, están muy, pero muy abajo de los suelos. Por pecadores. Ok, otro punto. Y quiero que me refuten esto. Quiero que me lo refuten. Quiero que me comprueben con la Biblia que Dios quitó a otros pecadores para poner otros. Eso no lo van a poder probar. Ok, ahora, ¿cuál es el otro punto? Dice que Melquisedec es perfecto. ¿Sí? Hebreos 7:28. Este punto, esta característica y este requisito tampoco lo cumple ningún cura católico. No son perfectos. Son imperfectos como yo. ¿Sí? La diferencia es que yo no peco deliberadamente como estos y no he abusado de nadie. ¿Sí? Entonces, dice aquí entonces, Hebreos 7:28, porque la ley constituye sumo sacerdote a débiles hombres, pero la palabra del juramento a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Y dice aquí perfecto para siempre. ¿Sí? No de un ratito, no de 5 minutos, ¿verdad? Sino que hecho perfecto para siempre. Vamos a poner otro punto. ¿Sí? Estoy tratando de ir rápido por el tiempo. ¿Sí? Pero yo tengo que preparar otros argumentos en el caso de un debate. Claro que tienen que ser mucho más fuertes. Y bueno, ya no voy a decir más porque no quiero que sepan qué voy a hacer y decir. Pero van a ser mucho más fuertes en un debate. Y muy difíciles de contrarrefutar. Muy difíciles. Este punto. Fíjese bien lo que dice aquí. Melquisedec se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, según dice Hebreos 8:1. Aquí voy a decir otra cosa que también es muy, pero muy controversial. Ningún cura católico puede decir que es sacerdote de Dios Altísimo según el orden de Melquisedec. ¿Por qué? Porque solamente Jesucristo fue llamado para ese ministerio. Y dice aquí que se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Vamos a leerlo lo que dice aquí en Hebreos 8:1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sacerdote. ¿De qué estamos hablando? De que Jesús es el único sacerdote del Dios Altísimo, según el orden de Melquisedec. A eso se refiere. ¿Sí? Entonces, este es el punto de lo que venimos diciendo. Es que tenemos tal sacerdote. ¿Y quién es ese sacerdote? Jesús, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Ministro del santuario de aquel verdadero tabernáculo que se levantó el Señor y no el hombre. Cuando
un cura católico, y en este caso Luis Toro, se adjudica ser sacerdote del Dios Altísimo según el orden de Melquisedec, él está diciendo que él se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Es lo que él está diciendo en ese sentido. ¿Sí? Ahora, ¿quién quiso usurpar el trono de Dios? Todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo sabe. Es por eso que le dicen que fue el ángel bajado, pero a patadas del cielo, ok. Pues este ángel fue Satanás, Lucifer, ¿sí? El portaluz, ¿sí? Ahora fíjese bien. Bueno, y esto me recuerda a Portaluz. Este hombre no ha podido refutar mis argumentos. Bueno, vamos a ver bíblicamente, ¿verdad? Según aquí dice Isaías 14, del 12 en adelante, cómo Satanás quiso usurpar el trono de Dios. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Fíjese lo que dice el 13. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Dice el 14, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Seré semejante al Altísimo. Cuando Luis Toro y cualquier otro cura católico dice que es sacerdote del Dios Altísimo, está diciendo en su corazón, seré semejante al Altísimo. Recuerde que lo que significa la palabra sublime. La palabra sublime, porque Jesucristo dice que fue hecho sublime más que los cielos. Quiere decir que es altísimo. Eso significa la palabra sublime. Y cuando este hijo del demonio se adjudica ser sacerdote del Dios Altísimo, según el orden de Melquisedec, está diciendo que él es semejante al Altísimo. Es una actitud satánica y diabólica querer usurpar y tomar el lugar de Dios. Solamente le falta decir literalmente que Él es Dios, que Él es Cristo. De hecho, vean los videos de Fernando Casanova. Fernando Casanova dice que ellos son alter Christus. Alter significa otro en latín. Christus, Cristo. Dice que son otros Cristos. Recuerde lo que dice Mateo. Y si alguien les dice que allá está el Cristo, no le creáis. ¿Sí? No hay otros Cristos. Muchos me han dicho, es que los sacerdotes están representando a Dios. No lo representan. Hombres pecadores no pueden representar a Dios. ¿Sí? No lo pueden representar. Dice que están en el lugar de Dios. Tampoco están en el lugar de Dios. Esa es una blasfemia. Eso es profanar. ¿Sí? Bueno, luego vamos a hablar de lo que es la palabra profanar. Se me va el tiempo. El otro punto y el último que voy a tratar hoy, nada más. Melquisedec quita los pecados. Hebreos 9, del 24 al 28. Ese argumento también tira por tierra de que los curas católicos pueden absolver de pecados. ¿Qué significa la palabra absolver? Absolver significa perdonar, quitar, omitir. Eso significa absolver. ¿Y quién es el único que quita pecados? Cristo, como el único y verdadero sacerdote de Dios Altísimo según el orden de Melquisedec. Cuando estos profanos dicen que pueden absolver pecados, están tomando el lugar de Dios. Eso es una blasfemia. Y lo vuelvo a repetir. Esto constituye un acto satánico. Por eso es que la Iglesia Católica, la secta católica, es la sinagoga de Satanás. Ok, fíjense bien lo que dice entonces Hebreos 9 del 23 en adelante.
Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero como las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos. Fíjense lo que dice el 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora y por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el humo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. Muchos me dicen que esta parte se refiere a Jesús. No, Jesús no entraba cada año. No, él no ofreció ese tipo de sacerdocio. No, él no tenía que matar animalitos y ofrecer sangre ajena. Él ofreció la suya y para siempre. Bueno, continuamos. 26. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo. ¿Para qué? Para quitar de en medio el pecado. Para quitarlo para siempre. Y de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Aquí también tira la teoría y enseñanza diabólica del purgatorio. El hombre debe morir una sola vez y después de esto el juicio. No hay purgatorio. ¿Sí? ¿Qué más? Dice el 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Ven? Amigos católicos, ahora les estoy hablando a los laicos. A ustedes no les hago el reto porque ustedes no conocen la palabra de Dios. Les han estado engañando. No escuchen más a Luis Toro, a Fernando Mata y a estos apologetas cachorros de dragón. No los escuchen. Los están perdiendo, los están engañando. Y se aprovechan porque ustedes no leen la Biblia. Y para rematar les dicen que ustedes no pueden interpretar la Biblia, que solamente el magisterio de la iglesia puede interpretar la Biblia. Y eso es una burda mentira. Eso no tiene sustento mismo en la palabra de Dios. Eso no lo enseña la palabra de Dios. Aquí, según nos dice la carta de Pedro, esto está bien interesante y vamos a leerlo de esta manera. ¿Sí? Porque dice aquí que ninguna profecía se los voy a leer literalmente tal y como dice en la carta de Pedro. Pero también se los voy a explicar para que entiendan a qué se refiere ahí con la interpretación privada. ¿Sí? Para que a ustedes no le engañen más, para que a usted no se trague ese cuento de que usted no puede interpretar la Biblia. Eso es una mentira. Dice en Segunda de Pedro 1, 19 y 20. Ok, se los voy a tratar de explicar. Ok, entonces dice aquí, pero tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacéis bien estar atentos. Fíjense bien lo que dice, ¿eh? Tenemos también la palabra profética más segura. Esa es la palabra profética más segura. A la cual hacéis bien en estar atentos. Estén atentos a lo que dice aquí la palabra de Dios. Estén atentos. Usted no está condicionado a creer lo que yo le digo. Usted está condicionado a estar atento a lo que dice la Biblia. Así que yo le pido que no me crea a mí, pero lea que si lo que yo estoy diciendo es lo que dice la palabra de Dios. Esté atento a esta palabra.
Y asimismo, esté atento si Luis Toro está torciendo las escrituras. Lea más, no lea el versículo que les dice, que aquí dice, ¿y qué dice ahí? No, y tome papá, pues tome papá, le va pero al infierno. ¿Sí? Tenga mucho cuidado, pero mucho cuidado. ¿Qué más? Dice que entonces esté atento, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Sí? Dice aquí entonces el 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía, o sea, ninguna parte de la Biblia, ¿sí? Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. No es de interpretación privada. ¿Qué quiere decir? Privado. Recuerde que privado es solamente para un grupo exclusivo. Por ejemplo, usted sabe que hay escuelas públicas y hay escuelas privadas. En las escuelas públicas va cualquier persona, pobre o rica, van todos, ahí no hay restricción. Pero en una escuela pública van los que pueden pagar, los que son seleccionados para que vayan, por eso se llama privado. ¿Sí? Entonces dice que aquí que la Biblia no es de interpretación privada. Si no es privada, entonces ¿qué es? Es pública. Es pública. Usted, amigo católico, usted puede leer la Biblia e interpretarla. Si usted hace una interpretación diciendo, es que yo creo así, pero es nada más su propia interpretación, la está haciendo privada. Lo que yo estoy diciendo no es privado. ¿Por qué? Porque son muchos y muchos y muchos cristianos evangélicos que están de acuerdo con lo que yo estoy diciendo. ¿Sí? Claro que si es un cristiano evangélico infiltrado como Fernando Mata, va a decir que no está de acuerdo conmigo. Va a decir, no, es que yo soy cristiano. No es cierto. No es cierto. Ok, ¿qué más? Entonces, recuerde, no es interpretación privada. ¿Qué hace la Iglesia Católica? La Iglesia Católica dice que solamente el magisterio puede interpretar la Biblia, que ustedes no. Ese es un grupo exclusivo. Entonces, ¿qué es? Ese es un grupo privado. Entonces, no se crea todo eso. La Biblia no es interpretación privada, no es única y exclusiva de el magisterio de la Iglesia Católica. Eso es pura mentira. Y terminamos con eso, con que dice aquí el 20. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ahora el 21 dice, porque nunca, la profecía, o sea, nunca la Biblia fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir lo que dice aquí? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Ahorita se lo voy a explicar. ¿Qué dice la Iglesia Católica? La Iglesia Católica se adjudica a ser autora de la Biblia. Ahí está la voluntad humana, la voluntad del hombre. No, es que nosotros hicimos la Biblia. A nosotros nos pertenece la Biblia. No es cierto. Fíjense bien lo que dice aquí. Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esto que tenemos aquí fue escrito y hecho por hombres que el Espíritu Santo los inspiró. Y ellos escribieron esto. Eso es lo que está diciendo aquí la Biblia. ¿Sí? No, es que el santo Papa Dámaso le pidió a Jerónimo que escribiera y recopilara la Biblia en latín. Una cosa es que recopilara y los pusiera juntos, y otra cosa es que ellos la hayan hecho. Eso es algo bien tonto e ilógico. Ahora, al decir ellos que ellos hicieron la Biblia, se adjudican la autoría, eso se llama plagio. ¿Sabe qué significa plagio? Copiar y adjudicarse que usted lo hizo. Es como cuando usted está... Yo recuerdo esto. Cuando estaba en la primaria y también en la secundaria pasó. ¿Sí? Cuando había examen, decía uno por acá,
pásame tu examen. ¿Sí? Y ya le pasaba uno la hojita ahí por debajo de la mesa, ¿verdad? Y ahí estaba el otro, ahí escribe y escribe. Y decía, no, este es mi autoría, esto es lo que yo hice. Eso es mentira. Mentira. Eso se llama plagio. También cuando llevábamos tarea, a dos muchachas les daba yo mis tareas y me quedaba yo sin ellas. Y ellas le ponían su firma abajo y se le decían al maestro, maestro, aquí está mi trabajo, aquí está mi trabajo. Eso se llama plagio. Usó mi tarea para que le dieran buena calificación. Eso se llama plagio. Bueno, cuando la Iglesia Católica se adjudica ser autora de la Biblia, es un plagio, es un robo, ¿sí? Está ofreciendo piratería, ¿sí? Así como lo oyen, está haciendo piratería de la Biblia. No, y es lo que nosotros decimos, que la Biblia es inspirada por Dios, ¿sí? Y hasta aquí termino. No le sigan creyendo a esos hombres, hermanos. ¿Sí? Y lo digo, hermanos, porque tarde o temprano va a haber gente que va a entender la verdad y se van a pasarse al lado de Jesucristo. ¿Sí? Se van a pasar al lado de Jesucristo. Dios tenga misericordia de todos aquellos que se quedan en la mentira a escuchar doctrina de demonios. Que Dios se apiade de todos ellos. Dios me los bendiga.